El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ese vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos de nosotros vemos cosas que se han innovado, que han mejorado gracias a la ciencia o la técnica? Instrumentos, equipos, avances, estudios, pero que tal vez para nosotros pues no es importante porque no me afecta o tal vez no lo necesito. Yo me fui a hacer unos estudios, procuro estarme checando, y pues según esto, que salí un poquito alto de la azúcar, pero es relativo porque fue 115. Entonces que ya le bajaron a los niveles para decir prediabetes, y no, cuando yo estudié medicina lo mínimo era 120. Pero ahora ya lo bajaron a 115 o a 110 y luego que lo quieren bajar a 100. Bueno, el caso es que tengo un amigo, vive en el otro lado, Isaías, y él tiene diabetes, tiene mucho tiempo con la diabetes. Y ya me había platicado de un aparato que para estarse midiendo la azúcar las 24 horas al día. O sea, ya ve que pues, los normales, pues pones una tirita en un aparatito, te pinchas el dedo y ya más o menos te da un nivel de azúcar en la sangre. Pues este es como un parche que se pone en el brazo y con una agujita y está en continua medición del azúcar. Y tú lo controlas o tú lo puedes ver con tu celular. Y ya le dije, ay, está bien, ¿cuánto cuesta? Me dice, uy, quién sabe, padre, esto me lo paga la aseguranza, pero ha de ser un ojo de la cara.
Los que no tienen diabetes, pues ¿para qué les sirve? Pues para nada. Pero los que tienen el problema y que se saben, porque también hay gente que no quiere reconocer que está enfermo, ¿sí? Y uno de los pacientes más complicados son los diabéticos. Se los digo como médico, porque yo lo he vivido con familiares, mi papá diabético, lo he vivido con tíos, primos y conocidos diabéticos, y hagan de cuenta que se portan como niños chiquitos. Así cuando están con todo mundo, guardan su dieta, pero ya escondidas, le entran duro y tupido. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que tienen un problema. Entonces este aparato, imagínense que lo traiga yo ahorita aquí. ¿Cuántos les interesaría usar ese aparato? Levanten la mano. Miren, 2 pelones nada más. No hay interés en ustedes. Pero ¿qué pasaría si ustedes descubrieran que son diabéticos? Entonces sí todos levantarían la mano, ¿sí o no? Y además hasta yo se los regalo y yo se los pago. Que dijeron, pues no es cierto. Pero esta comparación yo la hago precisamente porque hay una enfermedad que a veces no alcanzamos a ver. Y es la enfermedad que traemos en el alma. Es tan difícil que alguien se dé cuenta que está mal, que se está dañando y que está dañando a otros. Yo no sé si ustedes sean de los humilditos, sencillitos y carismáticos que cuando les dicen, ¿estás mal? Muchas gracias, lo voy a checar, sí, cierto, mira. O son de los que, ¿y a ti qué te importa? ¿Y que tú, que quién sabe qué? Y luego le sacas todos los trapitos del otro que te está diciendo. O simplemente lo ignoras. Entonces, esto es interesante porque hay un mal que poca gente reconoce. Y son sus propios pecados, sus propios errores. Y el problema del pecado y el problema del daño es que no es inmediato, como el diabético. El diabético puede estar comiendo y no le pasa nada, puede estar años así, hasta que le mochen la pata, hasta que ya no le funcionen los riñones o se quede ciego. Y aún así hay unos que siguen tragando, comiendo, para que no se oiga tan feo. Entonces, esto de alguna manera, cuando alguien descubre que está mal, pues una noticia que puede cambiar su vida, es decir, hay una forma en la cual puedes curarte, puedes recuperarte. Y el que trae esa noticia, pues es de mucha alegría, que es precisamente el planteamiento que nos hace la primera lectura en el profeta Isaías, que habla de este mensajero que trae la buena noticia. Yo les compartí ayer en la misa de Nochebuena de que a veces el enemigo te hace acostumbrarte a las tinieblas y no te das cuenta. Te acostumbras a una forma de vida que a la larga va a destruir muchas cosas en ti y en tus seres queridos. ¿Por qué? Porque ya estamos repitiendo una y otra y decía, no me acuerdo quién, ¿qué es lo que hace que algo sea normal? El número de repeticiones que hacemos algo. Como lo estoy haciendo y haciendo, es algo natural, entre comillas. Y de personas incluso que han caído en la depresión o en un momento de un ataque demoníaco abierto, donde una persona intentó quitarse su vida. Y esto, siendo una persona estable espiritualmente y todo, pero lo que pasó es que familiares de esta persona pues andan en la santa muerte. Y de repente él dice, pero es que yo no entiendo por qué quise hacer esto. Y el caso es que en el planteamiento
de la primera lectura nos dice: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz. ¿Que anuncia qué? ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? La paz. Y la paz no es la ausencia de las broncas que tienes, es la medicina en tu alma que te va a permitir poder enfrentar lo que estás viviendo sin perder esa paz y sin caer en la tiniebla, en la oscuridad o en la ceguera de no querer ver en qué estás mal, qué es lo que estás haciendo mal. Pero tristemente hay poca gente que está interesada en esto. Uno les puede decir, como a los diabéticos: mira, tú puedes controlar, no hay necesidad, y incluso no tienen que dejar de comer azúcar, simplemente es aprender a comer. Hay, ¿cómo les llaman estos? Hackeos, en donde puedes engañar a tu cuerpo para que no tengas esa saturación de azúcar. Esos famosos picos de azúcar que tenemos después de la comida, y que muchos después de la comida como que les entra un sopor así como que... ¿Por qué? Eso es un pico de azúcar. Y los picos de azúcar van a ir dañando tu cuerpo. Y hay cosas prácticas para eso. Por ejemplo, ya me estoy metiendo en medicina, ¿verdad? Pero bueno, tomarse una cucharadita de vinagre de manzana en tantita agua, se lo toman con popote para que no se dañen los dientes antes de comer. Y después, ya que coman, empiecen con todo aquello que pueda forrar, como el estómago, como por ejemplo verduras y todo, los carbohidratos hasta el último. Y ya que terminaron los carbohidratos, ya que terminaron de comer, caminen media hora después. Y si están trabajando, con que empiecen a mover los gemelos, o sea, los músculos de aquí, que empiecen a hacer esto sentados, consumen el azúcar. Así tú dices, no quiere decir que con esto ya puedas tragar lo que quieras. Porque, ya oíste, dijo el padre que... No. Porque, no faltan algunos. Pero esto ayuda a poder mejorar y a poder controlar todo eso. Bueno, así también en el ámbito espiritual, cuando una persona entiende que hay maneras de poder enfrentar todo esto, y uno de ellos, el elemento más básico, es reconocer en qué estoy mal. Dejemos de ver quién está mal, dejemos de estar criticando que si mi vecino, que si esto, porque entre más te entretengas en la oscuridad de los demás, menos vas a poder ver la tuya. Y esto requiere humildad y un deseo verdadero de descubrir en qué estoy mal, de poder encontrar esa paz que viene de ese mensajero. Y esta realidad pues empieza reconociendo, segundo elemento fundamental, la confesión. Yo soy testigo como médico del poder de la confesión. ¿Cómo puede sanar, cómo puede cambiar la vida de una persona con una buena confesión y manteniéndose en una confesión mensual, una vez al mes, o antes si hay pecado mortal? Tercero, la sanación interior, el perdonar. Perdonar en el nombre de Jesús, pedir perdón, perdonarte a ti mismo, puede cambiar la vida de alguien. Una ocasión, una persona que tenía esta situación de ideas fijas y de continuo quererse quitar la vida, y era en un periodo específico del año, bien específico del año, en donde llegaba esta época del año y esta persona venían esos pensamientos y desgraciadamente a veces hasta intentos. Entonces, platicando con ella y platicando con sus papás, pues resulta ser que la mamá de esta persona, cuando estaba embarazada, por el tiempo que su hija se quería quitar la vida, fue el tiempo en que ella intentó abortarla. Entonces, pudimos hacer conciencia de ello, hicimos oración de sanación, ¿y qué creen? Se le quitó.
Y no es magia, ni mucho menos. Es la buena nueva de la paz. O cuando tú traes cargando una situación interior de culpabilidad que todos tenemos, pues no somos perfectos. Pero reconocer y pedir perdón y perdonarte puede transformar completamente tu vida. Y ya el plato fuerte de todo esto, pues es la comunión. El poder recibir la buena nueva en nuestro corazón. Y de verdad es algo que es increíble. Entonces, si le agregamos la oración y luego que se manifiesten obras de misericordia, entonces esta es la paz verdadera. Puede haber guerra, puede haber injusticia, pero hay paz interior que te permite poder discernir y poder soportar pues todas las situaciones que a veces se dan. Entonces dice, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión, tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Entonces, lo que oíamos ayer, el momento en donde estos pastores se les dice, ha nacido el Salvador, y van, y entonces se oye el coro de los ángeles que empiezan, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de... ¿Y qué voluntad tienes tú? De fregar al prójimo, ¿sí o no? A veces hasta de fregar al hermano. Ay, pobrecito de mí, porque con dos hermanas que le están friegue y friegue. Y luego que él se desquita, pues a veces la buena voluntad de fregar, la buena voluntad de pelear. No, la buena voluntad quiere decir de hacer la voluntad de Dios, que va a ir en contra de lo que tú quieres. Y ahí sí hay que hacerse violencia, ahí sí hay que luchar. Pero cuando lo logras hacer, te viene la paz. Una paz que no vas a encontrar en ningún lado, y precisamente el proceso de sanación, de salvación, se va a ir dando en ti. Y todo gracias a esta criatura que hoy hemos recibido. Y por eso, bueno, pues cuando uno encuentra una buena noticia, cuando uno encuentra algo, como por ejemplo lo que yo les decía, de este aparato se me hizo formidable, nada más que sí es bien caro, para un control más perfecto de la diabetes. Oye, pues mira, puedes hacerlo, puedes buscarlo. Creo que en Estados Unidos lo hay, no sé si lo haya todavía en México. Pero cuando tú encuentras a Cristo, verdaderamente, fíjense lo que sucede. Prorrumpan en gritos de alegría. Ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Entonces, la pregunta que tantos estamos viendo, la salvación en este momento. Precisamente esta experiencia de la natividad que refleja todo esto. Es no solamente, es un momento de pachanga, de intercambio, de glotonería. Si los hubiera visto ayer y ahorita los veo, se les ve más cachetones, ¿sí? Más rellenos de relleno, ¿verdad? Porque ¿qué tal comieron? Tamalitos, tamalotes Pero cuando uno descubre o empieza a experimentar más bien lo que es este niño en nuestra vida, se vuelve la mejor noticia, porque viene a cambiar todo nuestro ser, viene a transformar precisamente lo que nosotros a veces no podemos hacer. Y es en este sentido cuando vemos, dice la segunda lectura,
De muchas formas ha hablado Dios a nuestros padres, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios nos habla a través de sí mismo, a través de su propio Hijo. Entonces, aprendamos a leer, aprendamos a conocer, aprendamos a escuchar. ¿Quién es este niño? ¿Y qué es lo que viene? Yo les decía días anteriores, yo no puedo ver, yo no puedo entender el nacimiento de Cristo sin su pasión. O sea, este niño viene a sufrir por ti y por mí. Viene a ser esa víctima que viene a cambiar nuestras vidas. Viene a reparar el pacto que tú y yo no hemos mantenido. Un pacto de obediencia, un pacto de amor, un pacto de salvación. Y es precisamente, dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló a Dios en el pasado a nuestros padres. ¿A qué les recuerda esto? A una mamá, ¿cuántas veces te tengo que decir que hagas las cosas? Ya no sé de qué manera hablarles. ¿Verdad que sí, mamás? Como que ahí les entra por un lado y les sale por el otro a los hijos. ¿Sí? Pues Dios también es papá de muchas maneras y de miles formas, les he dicho. Bueno, pues ahora les voy a decir de la mejor manera, entregando a mi hijo, por amor a ustedes. Los que son papás entienden lo que significa un hijo. Los que pues todavía nada más son hijos, pues nada. Pero entender lo que significa entregar un hijo por amor a nosotros, tú dices, wow, cambia completamente toda nuestra existencia. Entonces, quiero terminar. ¿Qué es lo que sucede? Nos lo describe muy bien San Juan. Nos habla de quién es este niño. Existía antes, mucho antes. Y dice, cuando una persona está hablando con un ateo, y dice, bueno, explícame qué existía antes de que existiera el mundo. Pues nada. ¿Cómo puede venir de la nada algo? Y dice en San Juan, en el principio ya existía aquel que es la palabra. ¿En el principio de qué? Pues de la existencia de todo lo que conocemos, de la creación misma y del tiempo, que es lo que marca. Desde antes ya existía. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. O sea, es una afirmación teológica. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada de cuanto empezó existe. ¿Qué quiere decir? Que el único que puede ayudarte a funcionar como ser humano es aquel que te creó. Puedes ir con el médico que te repare la maquinaria, puedes ir con el psicólogo para que te ayuden con la mente, puedes ir, no sé, con diferentes terapeutas, pero el único que va a ayudar en tu alma es aquel que te creó. Entonces, date la oportunidad de acercarte a este niño para que renueve, restaure todo lo que tú eres. No lo que has hecho, ni lo que te han dicho, sino lo que verdaderamente eres. Porque Él dice, Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Y esto es lo que sería hermoso, que cada uno de nosotros fuéramos testigos de esta experiencia personal. ¿Qué es lo que hace falta en la iglesia? Sacerdotes que sean testigos, monjas que sean testigos, laicos que sean testigos de esta experiencia. Y no simplemente una situación cotidiana, tediosa de ir a misa y esto y repetir, no, sino que la vida misma de las personas sea esa luz, sea ese contagio, sea ese deseo de vivir con lo que esas personas tienen, esa experiencia
que hace falta demostrarla y vivirla. Entonces, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando uno vive como hijo de la fregada, porque no entiende lo que significa ser hijo de Dios, siempre va a venir viviendo atado a sus pasiones, a sus miedos y a lo que el mundo le ofrece. Pero el que vive como hijo de Dios sabe que puede usar las cosas, sabe que las personas son importantes, pero vive con la dignidad y aprende a ver la dignidad de los demás como hijos de Dios. Hermanos, dice, a los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y todos hemos recibido y estamos recibiendo gracia sobre gracia con este niño. Pero por favor, empiecen con lo básico. Empiecen a buscar y a sanar esas tinieblas, porque este niño a eso vino, a darnos la luz que necesitamos para ser esos hombres, esas mujeres, esos padres, esos esposos, esos amigos, esos hermanos, hijos de Dios. Hagamos un momento de silencio.